Son las 11 de la mañana con 6 minutos y ya estamos con un interesantísimo tema. Tuvimos hartas dudas la semana pasada. La verdad que teníamos una pauta con ella y la mayoría de las preguntas que nos llegaron eran como las mismas que que teníamos en la pauta. Estamos ya con la abogada Francisca Enríquez Volta. Ella es abogada de Derecho de Familia para conversar de distintas temáticas. Francisca, ¿cómo estás? Saludarte primero, bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias. Oye, Francisca, tuvimos hartas dudas la semana pasada. No sé, la semana pasada el tema que concitó bastante interés tiene que ver con el Registro Nacional de Deudores de Pensión Alimenticia. No sé si nos quedó algo en el tintero que quisieras redondear antes de entrar al tema de lleno de hoy día, que es pensión alimenticia. Sí, que están súper ligados, porque Exacto. La pensión de alimentos es la antesala para entrar al registro en caso de que exista deuda. Mira, de todo lo que conversamos la semana pasada, yo creo que una cosa que no vimos y que me preguntan algo y que tienen muchas dudas los deudores de pensión de alimentos es respecto a la solicitud de créditos. Porque piensan que no van a poder pedir créditos hipotecarios o de consumo por estar en el registro. ¿Ya? Sí van a poder pedir, pero van a tener limitación. ¿Ya? Las instituciones financieras, ya sea la caja de compensación, los bancos, van a poder entregar créditos, pero deben consultar el registro y si la persona está en ese registro, parte de ese crédito, ya hasta el 50% o lo que se deba, se va a retener y se va a pagar como pensión de alimentos. Eso sí, respecto de créditos que superen un cierto porcentaje del monto establecido, que es aproximadamente 1.800.000. Los créditos debajo de ese monto no entran en el... Ya, vale decir, si alguien quiere pedir un crédito por 3 millones de pesos, sí, le van a poder, desde de ese crédito hasta 1,5 millones de pesos, el banco lo va a pasar directo o la caja de compensación o donde lo pida, lo va a pasar directo al pago de pensión que sea deuda. Así es. O menos si la deuda es menos, por supuesto. Deuda, claro. Si debe 500.000 pesos, obviamente se pagan 500.000 y le dan la diferencia. Eso me lo preguntan mucho. Oye, piensan que no van a poder pedir crédito. Voy a ser abogado del diablo porque dicen mucho el refrán, echa la ley, echa la trampa. Sí, pues. Es sobre ciertos montos. Tú me decías sobre... Es como 1.800.000. Está fijado en otra unidad. Y el ciudadano o ciudadana en cuestión... Si necesita más, pero puede pedir los créditos por menos, para evitarse, o sea, claro, siempre va a poder pedir de 1,5 millones, por ejemplo. Ya. El tema es, una institución financiera, por ejemplo, si yo necesito 10 millones, ¿me va a dar 6 préstamos de 1,5 millones? Perfecto. Probablemente ya. no. Ya. Uno al poco tiempo me dará otro, pero no. Además, por ejemplo, está pensado en los créditos hipotecarios, en los créditos para comprar un vehículo. Son créditos con montos mayores. Ya, estamos claros. Francisca, mira, vamos a conversarlo, decíamos hoy día, de pensión alimenticia propiamente tal, pero antes de salir al aire, como nosotros habíamos publicado en redes ya, nos llegó una consulta. Yo te voy a leer textual el documento para que tú nos cuentes, porque tú me decías que este documento ya no es la respuesta a una solicitud de pensión, sino que aquí ya está fijado. Entonces el documento dice: atendida la fecha de la última liquidación y no habiendo sido objetada, pasen los antecedentes a funcionario liquidador a fin de decretar los apremios solicitados. Notifíquese a las partes, dice, por estado diario de conformidad. ¿Qué significa este documento? Aquí ya está fijada la pensión. Sí, porque para que se haga una liquidación de deuda, quiere decir que la pensión ya está fijada, y como hablábamos la semana pasada, ya está fijada a través del tribunal, no estos acuerdos de palabra. Ya hubo un juicio, hubo un acuerdo que se aprobó por el juzgado, y lo que pide en este caso la parte a la que le llegue esa resolución es que se liquide la deuda, es decir, que el tribunal calcule lo que se debe. ¿Ya? En las liquidaciones de deuda viene lo que debería haber en la cuenta, lo que hay, y la diferencia es la deuda que tiene ese obligado al pago de pensión de alimentos. Pero otra cosa súper importante que establece la liquidación es el monto de la pensión actual, porque dentro de la pensión de alimentos también vamos a conversar que las pensiones se reajustan. Lo hablábamos la semana pasada por el IPC, actualmente con el valor de la UTM, entonces muchas veces las partes no saben cuánto es el valor reajustado, con la liquidación se establece. Ya. En este caso es mamá demandando a papá por pensión del hijo. Ya. La pensión ya está fijada y esto quiere decir que papá no ha pagado pensión. Sí. Y ella lo que pide es, ya, pongámonos las pilas, algo así. ¿Y qué viene ahora?
Porque según esa resolución, dice que la liquidación ya se realizó, el tribunal ya calculó, y recuerde que cuando uno le notifican un cálculo de pensión de alimento, ambas partes tienen 3 días solamente para objetar. En el fondo para decir, oye, se calculó mal, o en realidad en esos 3 días pagó, aquí está el comprobante, ya pagué, para que efectivamente no se hagan efectivos los apremios. Mira, este caso, esto tiene fecha 5 de diciembre. Por ejemplo, este personaje tendría plazo hasta mañana. No, porque ahí dice que atendía que no se objetó dentro de plazo. El plazo ya se le pasó. Y como no objetó, ahora se pasa a la etapa de hacer efectivo los apremios. Ya, ¿cómo se hace efectivo el apremio? ¿Cuánto demora eso? ¿Cómo es ese proceso? Los apremios tienen que solicitarlos las partes. Yo pido liquidación de deuda y dentro de ese mismo escrito puedo solicitar que si se verifica que efectivamente no ha existido pago, y ahí hay una lista, muchas veces en los tribunales están estos escritos tipo, donde uno casi como que selecciona las opciones y uno elige el apremio. O sea, es que uno lo solicita, no es que uno lo elige. Uno lo solicita y el tribunal lo decreta. ¿Ya? Pero uno hace la solicitud. Yo, por ejemplo... ¿Y cuál puede ser el apremio? El arresto nocturno, que es el más grave, pero también puede ser el arraigo nacional, la suspensión de la licencia de conducir, la retención de los fondos, de la devolución de impuestos. Pero eso lo decreta el tribunal. Sí, pero uno lo solicita porque, por ejemplo, si el papá de mi hijo no maneja, obviamente no voy a pedir la suspensión de la licencia porque no le va a hacer ni cosquilla. Entonces, uno va pidiendo de acuerdo a la situación que le parece más atingente al caso puntual. Bueno, si no tienes plata para pagar la pensión de alimentos, es difícil que tengas plata para salir de viaje fuera del país. Pero, de vacaciones, pero se da. Eso es lo que uno esperaría, pero... Así que claro, ahí uno los pide. Entonces, en el caso de esta resolución, ya se liquidó la deuda, ya pasó el plazo para objetar, nadie objetó y atendido a eso, se van a hacer efectivos ahora los apremios. ¿Cuánto es el plazo más o menos? ¿Para qué? ¿Para pagar? ¿Para que se hagan efectivos los apremios? No, en general es lo que se demora el tribunal en resolver. Ahora, los tribunales hoy día, atendida la carga laboral, se están demorando un poco más. 1 semana, 10 días, pero ese es el plazo más o menos en el que hay veces que se demoran 3 días. Ya, y si en ese plazo el personaje paga lo que debe, se baja el apremio. Pero no es automático, esa persona va a tener que solicitar al tribunal, demostrando que pagó, que se deje sin efectivo los apremios, atendida que ya no existe la deuda, que fue el origen, digamos, de los apremios. Y el apremio se mantiene hasta que él pague la deuda. Hasta que pague la deuda. Perfecto. A veces se establecen por plazo y ahí uno tiene que pedir la renovación en caso de que no haya existido pago, obviamente. Ya. Francisca, bueno, vamos a entrar a la temática pago de pensión. ¿Quiénes tienen que pagar pensión de alimentos? Ya, ahí hay que... Siempre se habla del papá, pero también hay mujeres que tienen que pagar, sí. Y el otro día hablamos de abuelos, ¿o no? Es que la ley establece que se pagan alimentos a una lista, que son 5 personas, digamos, o 5 enunciados, digamos, la cónyuge o el cónyuge, a los descendientes, a los ascendientes, ya, a los hermanos, y la ley además incorpora a quien se le haya hecho una cuantiosa donación, pero es un caso bien excepcional. Entonces, pero en este caso estamos hablando de la pensión de alimentos respecto de los papás, entonces efectivamente deben pagar pensión de alimentos el papá o la mamá que no viva con los hijos. Y ahí entran en el ítem de los ascendientes, donde eventualmente llegamos también, como hablábamos la semana pasada, a los abuelos. Ya. Ellos pagan pensión de alimentos. Ahora, centrándonos en pago de pensión de alimentos solamente a los hijos. Sí. ¿Hasta qué edad se les paga la pensión a los hijos? Ya, eso igual es súper importante porque existen como muchos mitos, sí, muchas ideas respecto. Hay veces que piensan que hasta los 18, otros hasta los 24. No, la pensión de alimentos se paga siempre hasta los 21. Siempre, sin importar si está estudiando, mayor de edad, aunque sea mayor de edad, aunque se haya casado, o sea, si está estudiando o no, eso no es relevante, ¿ya? Si te casaste, no, po. Es que si se casó, la ley establece un orden de prelación respecto de los alimentos y en el primer lugar está el cónyuge. Entonces, si yo estoy casada, debiera pedir alimentos en primer lugar a mi cónyuge. ¿Me entiendes? Ya. Es por orden de prelación, ¿ya? Entonces, claro, no es que se pierda el derecho, pero se entiende que el cónyuge pasa a ocupar el primer lugar. Ya. Pero independiente si están estudiando o no, porque muchas veces, o incluso pueden estar trabajando, ¿ya? Porque hay niños que cumplen la mayoría de edad, no ingresan a estudiar, comienzan a trabajar a los 18, 19 y los papás dicen, ya, si ya está trabajando, ya no. No, los alimentos por ley hasta los 21 sin importar las circunstancias. Ya. Y de ahí en adelante se puede extender la pensión hasta los 28 para continuación de estudios. ¿Para qué? Para que ese ya adolescente, digamos, pueda obtener alguna profesión o algún oficio, para que le permita obviamente desarrollarse en un futuro y entregarse por sí mismo el sustento, digamos, ¿ya? Pero en esos casos, si su hijo sigue estudiando, la pensión se extiende hasta los 28, mientras estudie.
Si termina de estudiar a los 25, hasta los 25 están las circunstancias. Mira, ahí se crea un tema. Si el chico o la chica termina de estudiar a los 25, a los 24, pongamos 25 años, y decide estudiar al año siguiente una nueva carrera, o un técnico o algo, ¿vamos con alimentos de nuevo? Ya, ahí hay como cierta discrepancia a veces por los tribunales, pero en general se ha entendido que no, ya que no debiera existir alimentos, eso se va, porque efectivamente la idea es que tú le entregues a tus hijos las herramientas para que pueda desenvolverse en la vida laboral. Entonces no puede ser que si yo estudio una carrera, ahora quiero estudiar otra, ahora quiero estudiar, no es la idea, porque la idea no es en el fondo pagar infinitamente para que, no, ya es para la profesión u oficio. Ahora, ¿qué pasa muchas veces? Hay universidades que tienen estas mallas en donde a los 2 años tú sacas un técnico, Sí. si estudias 2 años más tienes una ingeniería, por ejemplo, y con 1 año más otra ingeniería. Ya, ahí sí el tribunal entiende que se puede continuar hasta que termine la 5ª ingeniería porque ha sido continuando y perfeccionándose en la misma área. No sé si me explico. Sí, perfecto. Pero si estudiaste a los 25 odontología y resulta que después no me gustó y a los 26 quiero entrar a estudiar ingeniería, ahí es muy cuestionable. Mira, el tema ahí porque, hay un temazo, claro, porque hay algunos o algunas que hacen 2 años de una carrera, un semestre de otra, o 3 años de otra, Sí. mientras buscan enfocarse en algo, Sí. Y sabe- ¿verdad? O hay otros que se les va retrasando la carrera porque van perdiendo ramos. Y Entonces hay casos de gente sí. que tiene 29 años, 30 años y todavía está estudiando. ¿Y sabes qué es lo peor? Así como para ser abogado del diablo, como Sí. que así como hay, muchas veces hay papás que intentan escabullirse de su responsabilidad del pago de alimentos, yo he visto muchas situaciones en que hay hijos que se matriculan solo para efectos de ese año pedir la pensión de alimentos, pero en realidad hicieron la pura matrícula y nunca estudiaron o nunca fue. Entonces pasa para los dos lados también. Menos, pero también yo he encontrado casos así, que estudian una cosa, pero después, pero muy sin intención real, pero sí para seguir obteniendo muchas veces el pago de la pensión de alimentos. Ya, perfecto. Ahora, en cualquiera de estos casos, yo me imagino que esto también queda a juicio de finalmente quien decide, un juez. Sí, pues, sí. Ahí va a ser el juez quien tendrá que ponderar las circunstancias de ambas partes. Ya, ahora, ¿qué pasa si este chico o chica, 24 o 21 años, sigue estudiando, va todo ok, o sea, Claro. actúa de buena fe, entre comillas? ¿Puede demandar él o ella a su padre por pensión alimenticia? O sea, si yo estoy estudiando a los 26 y he ido con todos mis estudios ok y mi padre dejó de pagar la pensión, o mi madre, ¿puedo demandar yo? Sí, lo que pasa es que a partir desde los 18 años, a partir de que alcanzan la mayoría de edad, Ya pueden la demandar. titularidad le corresponde Ya. al hijo y puede obviamente darle un poder al papá con el que vive para que el papá demande alimentos al otro, digamos, pero el que tiene. De hecho, muchas veces los niños cumplen 18 años, tienen fijada alimento y piden al tribunal cambio en la cuenta de ahorro en la que se le deposita la pensión. O sea, hasta los 18 se la depositan a la mamá, pero yo ya cumplí 18, así que lo que me deposita mi papá, que me lo depositen directamente a mí. Y el tribunal no pone ninguna objeción porque ya tienen 18 años. Ahora, en estos casos, ¿qué se recomienda? Que la cosa siga normada y que no pase a ser un acuerdo de palabra. Siempre la recomendación es que pase a ser o determinada en un juicio, o si tienen una buena relación, aprobada a lo menos por el juzgado. Ya. Ahora, ¿hay un máximo o un mínimo legal para el pago de la pensión, Francisca? Sí, hay un máximo y un mínimo que establece la ley, pero ojo que estos son parámetros dentro de los cuales uno se puede mover, pero no están escritos en piedra, ¿ya? El mínimo legal, dice la ley que regula este tema, es para un hijo el 40% de un ingreso mínimo, que son 160.000 pesos, y para 2 o más hijos, el 30% de un ingreso mínimo, que son 120.000 pesos. Y como máximo, dice la ley, una persona puede pagar el 50% de sus ingresos, ¿ya? Salvo ciertas circunstancias excepcionales en que se autorice, digamos, que se exceda ese monto. A ver, rebobinemos. Rebobinemos. Si es un hijo, 40% de un ingreso mínimo, 160.000 pesos de acuerdo al ingreso mínimo actual. 160.000 pesos del ingreso mínimo. No, po. es el 40% del ingreso mínimo, que hoy día, como son 400.000, que son 160, ese 40% son 160.000. Y si para son un hijo. 2 o más, el 30% del ingreso mínimo, o sea, 120.000. Pero como le decía, estos son montos que se fijan, pero
como un mínimo, pero dentro de los cuales yo siempre pongo este ejemplo. Si una persona gana el ingreso mínimo y tiene 3 hijos, si pagara efectivamente 120.000 pesos a cada uno de esos hijos, se quedaría con 40.000 pesos. Porque tendría que pagarle 120 a uno, 120 a otro. Es el 30% por cada hijo. Sí, pues eso es lo que dice la ley, pero por eso le digo, eso es lo que dice la ley, pero obviamente todo esto se tiene que aplicar a los casos en particulares, porque todas las familias tienen una composición distinta, una realidad económica distinta, una situación incluso de salud distinta, ¿ya? Porque, como le decía, el máximo que establece la ley es el 50% de los ingresos del alimentante, en este caso del papá o mamá que tenga que pagar pensión. Independiente de la cantidad de hijos. Independiente de la cantidad de hijos, pero dice la ley que ese monto se puede aumentar si las circunstancias así lo ameritan. Y, por ejemplo, ¿qué circunstancia lo puede ameritar? La enfermedad de uno de los hijos. O sea, cuando uno tiene un hijo y un hijo se enferma, obviamente los gastos muchas veces, los medicamentos, las hospitalizaciones, incluso los traslados, en el caso de los que estamos en Antofagasta, muchas veces a Santiago. Entonces, todo eso hace que los costos sean mayores y en esas circunstancias, por ejemplo, un tribunal podría acceder a que el papá pagara más que el 50% de su ingreso. Oye, pero insisto, Francisca... todo depende del caso. Todo depende del caso a caso. Sí. Francisca, me queda otra duda. Si estamos hablando de un máximo de un 50%, ese 50% es para el total de los hijos. Para el total de los hijos. Y eso también es súper importante porque la ley habla... Si tienes 1 o si tienes 4. Que tiene que ser equitativo entre todos los alimentarios. Ya, ese otro punto también, porque a veces no todos los hijos son de la misma mamá. No. Ahora, tiene que ser equitativo, pero aquí también, por eso le digo, esto es súper caso a caso, ¿ya? Sí. En familia nada es tan exacto, porque efectivamente uno podría pensar, tiene 3 hijos, le debería dar el mismo monto a los 3, pero puede que esos 3 hijos tengan necesidades distintas. No, puede ser que uno, como le comentaba recién, puede que tenga alguna necesidad de salud distinta, tenga alguna condición especial o tenga algún diagnóstico en particular que requiera, por supuesto, que su padre haga desembolse una mayor cantidad de dinero por él. O puede ocurrir que otro de los hijos, por ejemplo, la mamá, tenga alguna situación particular que no le permita trabajar. O una de las mamás tiene un trabajo que recibe ingresos muy superior por sobre otra. Entonces, todos esos factores se tienen que ir conjugando para ir estableciendo los montos de pensión de alimentos. Ya, mira, qué interesante, porque aquí justo alguien estaba consultando que si para fijar la pensión de alimentos se consideraba la remuneración o los ingresos de quien vive con los niños. Sí, completamente. Ahí, efectivamente, porque la ley establece que ambos padres tienen que contribuir a satisfacer las necesidades de los hijos. ¿Y cómo lo van a hacer? En proporción a sus ingresos. ¿Ya? Por lo tanto, si el papá que tiene que pagar pensión, que es como el caso más común, ¿ya? Tiene ingresos iguales a la madre y la misma cantidad de hijos, una condición económica más o menos similar, porque puede que la mamá tenga un sueldo pero no tiene más hijos y el papá tiene el mismo sueldo pero tiene 4 hijos. Obviamente la situación cambia, sí. ¿Ya? Pero efectivamente se toman en cuenta las capacidades económicas de ambas partes. ¿Ya? Se tiene que transparentar toda esa información porque tienen que ambos contribuir a las necesidades de sus hijos. Mientras se llega a esto, o sea, mientras se entrega una especie de dictamen, no sé cuál es el término correcto, la sentencia, sí. Ya, ¿hay alimentos provisorios? Sí, hay alimentos provisorios desde que se presenta la demanda. En la primera resolución con la que el tribunal admite la demanda, ya, para que se tramite el juicio, digamos, el tribunal tiene la obligación de pronunciarse respecto de los alimentos provisorios. E incluso si lo que yo estoy demandando es rebaja o aumento o cese, se podría acceder a esa solicitud también provisoriamente. ¿Ya? Pero si nunca he regulado alimentos y es primera vez que demando, yo tengo que hacer una solicitud de alimentos provisorios y el tribunal en esta resolución tiene que pronunciarse respecto de ese monto. Francisca, para que muchas veces es menor, obviamente, porque no están todos los antecedentes. Con lo Francisca, ¿y para esto se necesita abogado? Sí, lamentablemente para los juicios de alimentos no es una materia con la que se pueda tramitar a veces los tribunales permiten la comparecencia personal, pero la verdad es que muchas veces el tema es que habría una desigualdad en la capacidad y en el acceso a la defensa en ese juicio, porque evidentemente si una de las partes se presenta con abogado y otro no va a haber equidad. Por lo tanto, los dos deben presentarse con abogado. Así es. O sea, para presentar la demanda sí o sí tiene que ser patrocinada por abogado. Ahora,
claramente hay gente que no tiene acceso a un abogado y ahí se puede recurrir a la Corporación de Asistencia a la Judicial. Corporación Judicial, a las clínicas jurídicas de las universidades. Ya. Hay algunas organizaciones que prestan. ¿En qué caso alguien que paga pensión de alimento puede solicitar el cese de la pensión? Ya, eso es súper importante porque el cese de la pensión de alimento lo pueden solicitar si el hijo o hija cumple 21 años o si, habiendo excedido esa edad, ya no está estudiando. Pero el cese se tiene que pedir, se tiene que dictar una sentencia, igual como la sentencia que fijó los alimentos. Porque a mí me pasa muchas veces que, lo que les comentaba recién, ya cumplió 21 años el hijo, no está estudiando, le dejan de pagar la pensión y un año después les llega una deuda con un retraso de un año en el pago de la pensión. Y dicen, pero ¿cómo si hace un año que mi hijo cumplió 21 y yo por eso le dejé de pagar? No, la pensión de alimentos se paga hasta que haya una sentencia que establezca lo contrario. O un acuerdo entre las partes que se apruebe por el tribunal. Pero mientras no existe esa resolución, la pensión de alimentos sigue vigente. Ya, ahí hay que tener ojo con ese... Sí, el que paga pensión tiene que estar súper atento no dejar de pagar solo porque considere que los requisitos ya no los cumple, sino que tiene que un tribunal constatarlo. Ya, ahora, la primera, entre comillas, son términos legales que uno los maneja, puede ser más coloquial, la primera cita Ya. en el tribunal tiene que llevar sí o sí una mediación. No, lo que pasa es que para poder demandar Ya. tiene ¿Qué que haber primero? pasado la mediación, es La obligatoria. mediación es primera. Sí. Hay materias que la ley establece que son de mediación obligatoria, entre ellas alimentos. Para pedir alimento, para la rebaja, para el aumento, para el cese, siempre por mediación previa. Y si esa mediación no cumple el objetivo y se frustra, los centros de mediación emiten un certificado que da cuenta que efectivamente se frustró la mediación y con ese certificado recién yo puedo demandar ante los tribunales de justicia. Perfecto. Mira, se nos va el tiempo, pero alguien pregunta acá, dice que es la abuela y que ella tiene la tuición de los hijos. Ya, puede demandar a ambos papás. ¿Puede demandar al papá o a la mamá? A los dos, sí. Sí, porque los dos padres, independiente de que ella sea la abuela materna o paterna, ambos padres tienen la obligación de proveerle alimento a sus hijos. ¿Pero ella puede elegir a quién demanda o no? Sí, ella puede elegir. Ya, perfecto. Francisca, se nos fue el tiempo. Súper, hiper rápido. ¿Quieres agregar algo más para redondear? Sí, mira, yo lo que me parece súper importante establecer, porque muchas veces a propósito de lo que hemos conversado, que uno dice, ay, es que no va a decir cuánto gana, no va a decir cuántos sus ingresos reales. Hoy día la ley establece que el tribunal tiene la obligación, con la primera resolución, de oficiar al conservador de bienes raíces, a la tesorería, al registro civil, a servicio de impuesto interno, a Previrred, a las asociaciones, a las AFP. Entonces, el tribunal hoy día, con la sola presentación de la demanda, se oficia a estas instituciones, incluso se pueden pedir las cartolas bancarias de todas las cuentas que esa persona tenga. O sea, hay hoy día herramientas para poder saber la situación financiera real de la persona a la cual yo le voy a cobrar alimento. Francisca, ¿cómo te ubica la gente si tiene alguna duda, si quiere tu servicio? Puede ser en mi Instagram, que es @abogada_Fran Enríquez, o en mi celular, que es el 9733 40 143. Perfecto. La próxima semana la Francisca dijo que va a ser un en vivo cuando estemos conversando. Sí, la próxima semana. Y podríamos hablar de divorcio la próxima semana. Ah, buen tema. Con también. compensación económica. Porque la compensación económica es algo que también genera mucha... Y va para los dos lados igual. Para ¿no? los dos lados. Sí, Ya. no es solo para la mujer. Que tengas una bonita, ¿qué te voy a decir? Semana, fin de semana Fin de largo o semana. semana cortada. Ya. Día de descanso. Gracias, Francisca, que Ya, estés muy bien. chao. Nosotros nos vamos rápidamente a la pausa comercial, ya volvemos.